Universidad Tecnológica San Miguel de Allende, Unidad Académica Dr. Mora. Mi equipo está conformado por Juan Manuel Estrada, María Gabriela González, Emanuel Galván, María de los Ángeles Jiménez y su servidora Carla Guadalupe Muñiz. A continuación, mi compañero Juan y Emanuel les presentarán la entrevista hacia el ingeniero Yair Báez. Hola, buenas tardes. Nosotros venimos aquí a hacer una entrevista con el ingeniero Yair y nosotros le vamos a preguntar los tipos de fertilizantes inorgánicos, químicos y minerales. Para usted, ¿cuál fue su inspiración para estudiar esta ingeniería? Bueno, creo que la inspiración fue que vivimos en una zona que es agrícola, un 90%, y aparte creo que la mayoría de nosotros venimos de un ranchito donde todo el tiempo hemos crecido con un papá, un abuelo que nos llevaba a trabajar al campo, y fue parte de la inspiración a trabajar, para meterme a estudiar ingeniería y poder trabajar en otro del campo. Si vemos de experiencia, ¿qué tipo de químicos le podemos poner a las plantas para un mejor crecimiento? Mira, va a depender de qué fertilizante vas a utilizar y también de cuántas unidades vas a querer meterle a tu cultivo. Sabemos que todos los cultivos demandan cierta cantidad de unidades, ya sea de nitrógeno, fósforo, potasio, macros y micros. Entonces vas a ponerle tú, elegir el fertilizante que depende de qué tengas, si es un rodado, si es un sistema de goteo, vas a elegir el fertilizante adecuado para, pues, digamos que darle lo que la planta necesita. Y entonces aquí en nuestro rancho, donde trabaja, ¿qué es lo que más utilizan, químicos o los inorgánicos? Son las dos cosas. Es un rancho convencional, no es orgánico, y se utilizan fertilizantes como la urea, el fosfonitrato, sulfatos, de todo tipo. ¿Cuál es uno de los fertilizantes más utilizados? En este rancho lo que más se utiliza son la urea y el sulfonitrato, ahorita en el caso del brócoli, y en el caso del maíz se usa más la urea, que contiene más unidades de nitrógeno para alcanzar las que el maíz necesita o demanda. ¿Qué pasaría si le ponemos de más fertilizante? Si le pones de más, no va a haber ningún beneficio. ¿Por qué? Porque si el maíz te demanda 100 y tú le pones 120, él va únicamente a necesitar los 100, o también puede haber una malformación por exceso de fertilizante. Además que en la cinta se va a ver la sal ya donde se aplicó demasiado fertilizante, si es en el caso del goteo. Y si en el caso fuera de que le ponemos muy poco. Si le pones poco, el maíz no va a desarrollar lo suficiente, porque no tiene la suficiente fuerza o comida para dar su máximo fertilizante en este caso. Y el brócoli, pero igual, si no le pones el fertilizante necesario, no te va a dar una bola, depende para qué lo quieras, y para procesos y para así fresco, no te va a dar el florete necesario, o sea, no va a llenar el florete ni lo que está pasando. Por ejemplo, usted en un campo grande, ¿cómo define usted la dosis de un fertilizante para estar? Por ejemplo, en que son de goteo, se hace, en este caso se hace una fertilización, digamos que en partes, te vuelvo a repetir, o sea, se tiene que llegar a ciertas unidades de nitrógeno, de fósforo, de potasio, entonces tienes que, tú en esos puntos son 5 fertilizaciones. En esas 5 tienes que ponerle, supongamos que para llegar a 100, entonces vas a poner 20 en cada riego o para llegar a cierta cantidad más allá de elegir el fertilizante, son las unidades que tienes que aplicarle depende del cultivo que tengas. ¿Y usted qué desventajas que le hay en usar agroquímicos? Mira, agroquímicos creo que únicamente los utilizas cuando ya tienes el problema. Desde un principio, si tienes una aplicación, por ejemplo, de biológicos, que puede ser, por ejemplo, las papaver, y o sea, como digamos en este caso, lo que más se prende aquí es el dorso de diamante. Si tú aplicas un biológico no para atacarlo, sino para que ya lo tengas, sino como únicamente, digamos, prevenirlo, te evitas a lo mejor de 1 o 2 aplicaciones de químico ya en el brócoli. Y en el maíz también, si tu maíz está sano, revisas, haces un monitoreo, si tu incidencia no es que llega al umbral, no hay por qué aplicarle un químico. O sea, el maíz mismo tiene, como digamos, que se defiende también
¿Y qué desventajas tiene ya echar mucho, así como utilizar mucho químico En un brócoli o en un maíz? Bueno, las ventajas es que aumentas costos y también depende de qué empresa vayas a mandarlo a vender. En el caso del brócoli te van a hacer una evaluación de cuántas aplicaciones que has hecho, además de que también es un impacto a la salud. ¿Por qué? Porque estás aplicando mucho químico y lleva mucha residualidad. Entonces, pues no pone que a lo mejor no te lo comas tú, pero sí alguien más de tu familia, porque va más da vuelta a tu brócoli. Entonces también no tanto es lo económico, lo ambiental. ¿Por qué? Porque no se queda todo el químico en el brócoli, se vuela por todos lados y alguien lo respira cerca de los ranchos, en las casas, escuelas, ya se está contaminando. Estás contaminando también parte del agua y también la salud, porque vas a comerte ese brócoli que ya lleva pues, residuos o digamos que ya mucho químico. ¿Y ha tenido alguna experiencia mala con algún químico? Mala en que no funcionó, ¿Que no funcionó? ¿O que lo haya echado a perder? No sé. De que no funcionan muchas cosas. No funcionan, no hay químicos malos, sino son malas aplicaciones, que no son en su debido tiempo, que no son las condiciones adecuadas para aplicarlo y también que, por ejemplo, no se logre llegar a donde se quiera. Por ejemplo, en el brócoli, si quieres llegar al en vez de la hoja, que es donde está, por ejemplo, digamos, la plaga, y si tú aplicas muy poca agua o no le pones, por ejemplo, en las bajadas al tractor, únicamente se va a bañar la parte de arriba y la parte de abajo no, y aunque apliques el mejor producto que tú quieras, si no le llega a donde, digamos, el punto donde queremos llegar, jamás va a funcionar. ¿En base a qué podemos escoger entre un fertilizante orgánico y uno inorgánico? En base, yo creo que sería lo que tú quieras al mercado cuando tú vas. Si vas a ir a un mercado orgánico, a un mercado en este punto brócoli orgánico, pues tienes que elegir un orgánico. Y si por ejemplo aquí estamos en un mercado que no hay diferencia de vender un orgánico con un convencional, pues tiras por lo convencional. ¿Por qué? Porque te evitas complicaciones, además hemos visto que aquí el orgánico es más batalloso. ¿Qué impacto ambiental pueden tener los fertilizantes químicos si no se aplican correctamente? Si no se aplican correctamente podemos tener, por ejemplo, se puede degradar el suelo. ¿Por qué? Porque estás aplicándole demasiado químico y también lo vuelvo a repetir. Las cintas se van a ver como blancas porque la sal de un fertilizante va a llenarse alrededor del boterito, allá donde está demasiado fertilizante ahí. Además de que, por ejemplo, el suelo se degrada, también cuando llueve mucho se lava. Por ejemplo, en este año que llovió mucho, aplicas fertilizas. Llueve mucho, ¿qué pasa? El agua se va a lavar el fertilizante y ¿a dónde va? A tu suelo, y tu suelo es donde sacas el agua para consumir pues, los mantos acuíferos. Entonces va un ciclo que si tú no usas adecuadamente o responsablemente las cosas va a afectarte tanto tu suelo como a ti también porque estás consumiendo agua que ya va contaminada con fertilizantes que están. ¿Qué prácticas o usted qué recomienda para usar agroquímicos así como protección para usted o para los demás? Yo creo que un equipo de protección, lo más mínimo que pueden utilizar son la mascarilla, los lentes, los guantes y en caso de que no traigan, por ejemplo, el traje de protección, mínimo traer una camisa de manga larga y pantalón de mezclilla. Y en caso de que no uses eso, que no sigan las indicaciones del fertilizante muy fuerte, ¿qué te puede pasar a ti? En un momento no te va a pasar nada, o sea, pero ya un tiempo prolongado sigues haciendo eso mismo y a lo mejor hoy no ni mañana, pero sí en un año sí vas a tener, por ejemplo, problemas para respirar, problemas en tu organismo. Si tú, por ejemplo, que no tienes hijos, el que tengas hijos, van a salir con malformaciones o con algo. ¿Por qué? Porque tu organismo no está al 100%, porque ya viene contaminado todo esto. ¿Y usted así qué recomendaciones o qué manejos haría también para las plantas, que las plantas salgan bien y también para ti qué recomendaría usar así? Mira, todo si ves como un ser vivo una planta, tienes que comprender que desde un principio tú tienes que tomar una muestra de suelo para ver cómo está tu suelo. ¿Por qué? Porque no solamente es aplicar por aplicarle, porque ocupa 200 unidades, no metes 200, no, pero si tú lo tienes en tu suelo ya 50, ¿para qué le metes 200? Vas a forzar más tu suelo. Entonces lo que yo recomiendo es hacer un análisis del suelo, saber qué cultivo vas a meter, qué fertilizante vas a elegir, si va a ser un fosfonitrato, si va a ser una urea, si va a ser por ejemplo, un MAP, que son 1152, depende qué deficiencia tengas, vas a ver qué fertilizante vas a aplicar. Y también tienes que cuidarte tú al momento de aplicarlos, cómo hacerlo correctamente, primeramente protegerte
Número 2, elección del fertilizante. Número 3, hacer las mezclas adecuadas. Hasta en un químico, por ejemplo, si haces mal la mezcla, se puede hacer yeso, porque no son compatibles. Igual en las aplicaciones de agroquímicos, cuidarte tú primero, checar la compatibilidad de los productos y también hacer la mezcla correctamente, que va primero para hacer el agua, quitarle la dureza, bajar el pH, depende del pH que tenga tu agua. Después va a hacer todos los sólidos o bolsas que se deshacen. Después van a decir todos los emulsionantes, puede ser por ejemplo en este caso tu agroquímico. Después va tu foliar y ya por último va un encapsulante que puede ser como un adherente. Y así tu mezcla va a quedar exactamente bien y va a ser, digamos que van a como unirse todos los productos que utilizas para que funcione bien. O sea, todo tiene digamos que un protocolo. Tú tienes que seguir eso para que, si quieres que te funcione, si no, pues aplícalo como vaya. Una pregunta también, como por ejemplo, yo he visto que cuando usan mucho fertilizante químico, el suelo se daña mucho. Así, para restablecerlo, ¿qué podríamos utilizar? Para restablecerlo, lo más que nada se daña la materia orgánica. Entonces, para volver a tener materia orgánica, hay que dejar, por ejemplo, en el caso del maíz, que se incorpore todo lo que queda. Porque pues, chilan y te queda así del tallo. O por ejemplo del brócoli ya cortan y se llevan toda la hoja, se lleva, entonces el suelo se queda como pelón. Entonces para volver a, digamos que poblarlo de microorganismos, para volver a tener materia orgánica, pues hay que meterle por ejemplo orgánicos en el suelo antes de, digamos, rotar el cultivo. En este caso se mete el maíz, lo sacas, metes brócoli en esta temporada que estamos ya en invierno, y después metes una avena. La avena que te da como, digamos, como que a medio compensar todo lo que estresaste al suelo, y ya, porque es que esa avena no vas a cortar, lo vas a colocar, o sea, como digamos que incorporar al suelo y vas a poquito medio compensar lo que ya le quitaste al suelo. O sea, tienes que tener un plan de cómo vas a tener tu suelo, y más que nada podemos usar por los fertilizantes que aplicaste. Si son residuales, ¿cuánto se quedó en tu suelo? Porque, por ejemplo, el brócoli degrada mucho el suelo. Si es un ejemplo de que sacas un ciclo, vas a meter otro ciclo, lo degrada mucho. Si no le dejas, por ejemplo, nada de materia orgánica o le aplicas algún microorganismo, pues más lo tienes como fertilizante y brócoli, pues vas a acabar el suelo. Entonces, por ejemplo, para la mejora del suelo no se recomienda usar agroquímicos. No. Al puro orgánico. Orgánicos, o puedes meter, por ejemplo, digamos, hay unos que son consorcios que tienen muchos microorganismos que puedes meter, por ejemplo, al suelo o en el riego para que absorba todo y vuelva a trabajar otra vez igual. O también, por ejemplo, el maíz, antes de sembrarlo puedes inocularlo con, digamos, con una micorriza, o también ya un consorcio de microorganismos que puedes inocularlo, y ya tu maíz va a protegerse también, y esos, por ejemplo, van a extenderse por tu suelo, porque ellos pues, como espacio y van a trabajar ya en el suelo también. Para elegir un buen fertilizante, ¿cómo podemos basarnos? Mira, para elegir un buen fertilizante creo que va a depender, más que nada también dejamos ya con las marcas, y va a depender también de las unidades que nos ofrece cada fertilizante. Supongamos que yo quiero meter ahorita nitrógeno. Entonces, ¿qué es el fertilizante que más tiene nitrógeno? Pues la urea. Supongamos que quiero meter un fósforo. Está el MAP, que son 52 unidades de nitrógeno por cada 100 kilos. Entonces va a depender de qué deficiencia o que tú quieras aplicar en tu cultivo para elegir el fertilizante correcto, y también las unidades que vas a aplicar. Y usted, como en su experiencia de ingeniero, ¿cuáles son los mejores fertilizantes? Creo que no hay mejores fertilizantes, sino aplicarlo en el momento adecuado, la cantidad adecuada, y sobre todo basarse en las unidades que quieras aplicar. O sea, va a depender más que nada de lo que tú quieras hacer en tu cultivo o qué demandas tienes. Y así, por ejemplo, usted que estamos en esta región de Guanajuato, doctor Mora, ¿qué es lo que más aquí se da? Aquí en esta parte de Guanajuato se divide estamos aquí en el noreste de Guanajuato nosotros. Aquí lo que más se demanda es como somos una zona forrajera, es el maíz. ¿Por qué? Porque hay muchos establos. Entonces, lo que más en la temporada de primavera-verano son los maíces. También somos un poco de hortalizas, bueno, antes éramos muy propietarios, pero se está disminuyendo. Es el maíz,
brócoli, zanahoria, criticalis, avenas, y zanahoria también, y espárragos, es lo que más se ve, hay aquí en estos dos. Y bueno, para finalizar, queremos que nos dé un mensaje de inspiración a mí y a mis compañeros que estamos estudiando esta carrera para seguir. Pues creo que están en una zona muy grande, la verdad, lo vemos con nosotros común porque ya vivimos aquí cerca o porque ya estamos aquí, pero si nos ponemos a pensar la cantidad de hectáreas que son cultivables aquí, hay mucho que hacer, y creo que más que nada ustedes y nosotros como, pues digamos que jóvenes, tenemos la tarea de hacer esto que comentaba, de restaurar el suelo. ¿Por qué? Porque por muchos años se desconocía y mucha gente se queda trabajando a la antigua de que más meterle y entonces es como una sadoncita nomás para acá, pero la tierra que nada para la tierra. O sea, tenemos que trabajar yo creo que más que nada en tener una tierra cultivable y que ustedes tengan la tarea y de saber que o sea, ser ingeniero únicamente es de, pues ya soy ingeniero, no. Se trata de qué voy yo a aportar al campo, qué voy a hacer yo para que tengan mejores cosechas y ahorita como está la situación, yo creo que todos conocemos el tema de qué se está haciendo de los paros, de los proyectos políticos y sociales. Creo que una de las tareas más grandes es una frase que muchos escuchan, producir más por menos. Entonces yo creo que es la tarea de ustedes y de nosotros como ingenieros de buscar la forma de ayudar al agricultor a que produzca más o le rinda lo mismo o un poquito más, pero utilizando menos agroquímicos, menos fertilizantes y menos costo por hectárea. También nos ver un poco de su experiencia, también incluye situaciones como que malas, tanto buenas, y sus pros y sus contras. Mira, yo creo que va a depender mucho de ti, de cómo te quieras desenvolver y cómo quieras hacer las cosas. Yo traigo un dron también que está para aplicar fertilizantes, foliares, herbicidas, y creo que más que nada uno tiene que depender de uno de cómo demostrarle al agricultor que funcionan las cosas. Yo me he enfrentado a agricultores que a todo dar como Don Miguel, que te dejan hacer pues sabes que está tu cultivo así, vamos a aplicar esto y esto porque funciona, porque tú sabes que funciona. Y hay gente o agricultores que son de la escuela de antes que no, eso no funciona porque yo lo calé, yo lo viví y no funciona, aunque tú sepas que sí funciona. Entonces tienes que saber llegar a la gente para saber qué hacer en ese caso. Supongamos que ya me ha tocado también agricultores que pues, por nada más que tú quieres ayudarlos, no sé. Una pregunta, como usted que dice que unos agricultores usan esto que son de antes, es porque en base a lo que usted nos está diciendo que el fertilizante se aplica a la hora de que ya si lo aplicas después no puede funcionar. Por ejemplo, este nos tocó en una tabla, ¿no? Que él era de goteo. Entonces lo sembraron y ellos no aplican base al momento de sembrar, pero meten todo con el goteo. ¿Y qué pasó? Pues llovió. ¿Y cómo fertilizas si se va a lavar todo como es un caso fertilizar? Entonces, por ejemplo, el maíz, los primeros 40 días tienes que meterle lo más que puedas. Porque es cuando la planta va a absorber todo lo más. Ya después sí absorbe, pero no te va, o come, pero no va a ser lo mismo que cuando está chiquita. Es como uno, si no comes chiquillo, pues ya no vas a dar los datos. Entonces yo creo que si no haces las cosas a su tiempo y lo debido como debe de ser, la cantidad, tenemos la cantidad, el tiempo y sobre todo elegir el fertilizante correcto, no te va a funcionar. Y así quieras aplicar después el mejor fertilizante que tú te vendan o que hace maravillas, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque todo tiene la planta es un ser vivo, entonces debes de tenerlo como un ser vivo. Entonces si tú no le das al tiempo que lo necesita, no lo va a aprovechar. No, creo que sería todo. Muchas gracias por... A ustedes echen muchas ganas y pues aquí tienen un mundo de cosas que aprender. Yo creo que nunca se acaba de aprender en esta carrera y si a ustedes les gusta, verdaderamente les gusta esta carrera, van a echarle ganas y les va a ir bien. Yo creo que si ustedes se desempeñan bien en su ser ingeniero, la gente les va a buscar, créanme que les va a buscar, porque yo sí lo he vivido y creo que porque si te gusta hacer algo y lo haces como debe de ser bien y te va a dar resultados y sobre todo que es muy claro. Gracias. Bueno, yo le quería hacer una pregunta, así como usted dice que tiene manejo del dron, ¿en qué parte las maneja o cuántas hectáreas maneja con el dron? Mira, con el dron aplicamos una herbicida
ya es parte de, que es químico, no es bueno, he aplicado herbicidas orgánicos, se llama BioClean, lo hemos aplicado en espárragos, pero realmente creo que necesitas aplicarlo en una etapa donde la maleza esté así. Ya cuando la maleza, por ejemplo, que ya esté más grande de unos 10 centímetros, ahora sí va un químico, es un inorgánico. Fertilizantes también aplicamos, que son los foliares, que es un fertilizante. Y los foliares también vas a saber tienes que saber qué foliar elegir, porque en el foliar también viene, por ejemplo, si digamos que tu NPK y qué contiene. Por ejemplo, yo manejo hemos aplicado mucho un paquetito que trae algas, trae para que la planta, trae 1 kilo que es un 15-25-10, que es en nitrógeno, fósforo y potasio, y también trae son como 250 gramos de puros micros, microelementos, y también trae un acidificante, que ese acidificante hace que el agua digamos que baje el pH para que sea como más asimilable. O sea, un fertilizante siempre tiene que estar como en 6.5 de pH para que quede bien picosito. Y por ejemplo, así usted, con un dron y con bombas así con gente, ¿cuál es más rápido una hectárea? Mira, en una gente, con una mochila te va a hacer como yo creo que unos 40 minutos una hectárea. Con un dron es como 4 minutos, una hectárea. Entonces usted piensa que es más rentable así, como el coste económico es más bien tener un dron que una persona. Mira, sí te sirve, ¿por qué? Porque no hay gente para trabajar, número 1. Número 2, es más rápido. Yo traigo a un promedio de 10 hectáreas por hora pues, con el dron, y creo que alguna gente no se fumiga 10 hectáreas en una hora. Con el tractor tampoco no se fumiga, y además, que cuando el maíz está grande, y por ejemplo aquí lo que más ha pegado de plagas en el caso del maíz es el cogollero. Entonces, ya está a una altura de 2 metros, o ¿cómo vas a meter un tractor? Vas a hacer un desastre con el maíz. Entonces ahí entra el dron, y más allá aquí va la elección de tu químico que quieres aplicar. ¿Por qué? Porque tienes que elegir. Yo siempre aplico 2. Hago una combinación de uno de contacto y un sistémico. ¿Por qué? Porque el de contacto, si llega la gota, porque con el dron tú puedes elegir la gota que es de 50 micros hasta 500 micros, pero una gota ideal para fumigar con un dron es de 200 a 250 más o menos, que es el grosor de un pelo. Entonces vas a meter un de contacto y un sistémico. ¿Por qué? Porque el de contacto, si llega a tocar el agua al gusano, le va a matar o lo va a inhibir su morfosis o todo lo que va a hacer, pues, depende de qué plaga tengas. Y uno sistémico va a absorberlo la planta, digamos que es como si lo vacunáramos. Entonces ya tienes donde defender la planta tanto de lo que está atacando como de la planta, va a absorber el químico para que se hagan como que de todos lados a proteger la planta. Y asimismo puedes aplicar un foliar. ¿Por qué? Porque no hay compatibilidad, que es un fertilizante con un agroquímico, puedes como resolverlo. Y no tienes tema de que no funcione. Que muchos ingenieros dicen que no funciona, que lo ideal es aplicar primero el fertilizante, que es el foliar, y después aplicar ya el agroquímico. Pero o sea, yo lo he aplicado de junto y sin problema. Lo único que no se debe juntar con algún foliar o con algún otro producto es un herbicida. El herbicida siempre va a ir solo. Siempre debes de acondicionar tu agua y de aplicar un adherente. Bueno. En cuestión de que sea una aplicación así como segura, para que sea pues que sí funcione, sí conviene como por ejemplo el dron o con gente, como por ejemplo en el caso del maíz, si no quiere que sea como el elite o así. Mira, en el caso de la maleza, tú puedes hacer 2 aplicaciones, vas a decidir cuál. Siembras y vas a meter un preemergente que le llamamos como sellador. Cuenta que si está mojado lo aplicas y te va a hacer como una capita en el suelo. Va a impedir que la maleza salga, entonces ya tienes limpio. Supongamos que no te dio tiempo de aplicar el preemergente hoy, ya nació la planta que ya tenga una tercera hoja verdadera. Ya tienes tu macito de unas 3 hojas, entonces ya puedes aplicar un posemergente, que es un herbicida. Aquí, por ejemplo, produce una combinación de que metas un herbicida que es para pastos y para zacates y uno para hoja ancha. Por ejemplo, yo meto uno que es, no sé si lo pones en el Convey o el Tracker o el sulfurón, que es más para pastos, y meto un dicamba o una tracina que va para hoja ancha y lo combinas y te queda listo. Es que prácticamente tienes que conocer yo creo que más allá de qué aplicar, qué necesidad tenemos. Y también, por ejemplo, supongamos que está lloviendo muy fuerte,
y sabes que pues ¿cómo ves el tractor? Entonces ahora sí a meter el dron y te va a hacer exactamente la misma eficiencia, sabiendo hacer las cosas bien, porque tú vas a ponerle al dron qué, por ejemplo, qué velocidades, qué gota, cuántos litros de agua por hectárea, cuánto agarre, cuántos surcos, y cuánto arriba del cultivo, del suelo. Entonces tiene que todo, y las condiciones, que no haya viento, si hay viento, cuántos kilómetros por hora está, cuánta temperatura, qué humedad tienes. También, por ejemplo, algo que yo he visto es el cambio de temperaturas. Supongamos que yo empiezo a fumigar 4 de la mañana, 5, pero amanece ya con humedad o amanece ya con la neblina. Yo quizás difieren de mi forma de pensar, pero yo creo que con el neblina no me gusta aplicar. ¿Por qué? Porque aplicas, te va a quedar la hoja bien mojadita, pero llega la neblina y ¿qué es? Pues agua, pues va a lavar lo que tú ya aplicaste. ¿Por qué? Porque la planta no va a absorber así lo que estás aplicando. Pues tienes que esperar a que la humedad baje, pues digamos que al 100%, a lo mejor un 40%, un 60%. Entonces sí aplicar y te va a funcionar de maravilla. En los ranchos así que trabaja, tiene que checar como, por ejemplo, el clima, lo húmedo, como para aplicar el... Siempre tienes que checar las condiciones. Yo creo que ese es un 40% de una aplicación eficiente. Checar todas las condiciones climáticas y volvemos a usar el producto que vas a meter. Y también yo creo que depende, tienes que hacer siempre un monitoreo. No vas a aplicar nomás por aplicar. Supongamos que tienes un umbral de una plaga o de, por ejemplo, una deficiencia, entonces tienes que saber qué producto y sobre todo qué activo es el que tiene el que te vas a aplicar. ¿Por qué? Porque el activo no te, supongamos que un rango de 0 a 100, un activo te va a defender de 0 a 40, pero ya si tienes el umbral arriba de 40, pues no te va a hacer nada. Tienes que elegir un producto que llegue de 0 a 80. Por ejemplo, yo el maíz, metemos foliares, hacemos 2 aplicaciones, metemos si le llamamos como desarrollo y llenado. En el desarrollo metemos un fertilizante un poquito más cargado de los NPK, que son los que más demanda el cultivo, y le metemos un insecticida también acompañado, que sea un poquito más, no muy fuerte. Ya cuando metes el llenado, que es cuando ya está piloteando, que le llamamos, o ya en el lote, para que llene bien la planta, metemos un foliar, metemos ese en micros y metemos potasio. Puede meterse en el agua o puede meterse vía foliar con el dron y metes un insecticida un poquito más fuerte si en caso de que tu incidencia o tus monitoreos digan que hay plaga o hay incidencia alta de animal. Y en el caso de que hay algún fertilizante de que, por ejemplo, cuando venden el silo para el rancho, hay algún fertilizante que lo meta en exceso, se haga daño. Mira, se puede, no tanto que haga daño, sino que tu maíz no va a darse bien o va a darse, digamos que anormal. Entonces, lo que por ejemplo el silo busca es tener, si van a hacer un análisis gramatológico, que es, miden todo litros de leche por tonelada de leche, miden toda la humedad, por ejemplo, cuánta humedad lo silaste, también te va a salir todo lo de la cantidad de almidón, porque la vaca va a asimilar todo eso nada más, porque sí, silo y lo que la vaca, ¿no? Tiene que tener cierta cantidad de humedad, de litros de leche, de almidón, de materia orgánica, o sea, todo, y vas a tener, si tú tienes un silo 100% bueno, la vaca lo va a consumir todo. ¿Por qué? Porque si tú metes a silar algo que, por ejemplo, le metiste a lo puro, entonces esa planta va a decir, pues ¿qué hago con tanto? Pues se va a quedar en el suelo, perdiste dinero, y si llovió mucho, tu maíz no va a crecer porque se va a guachinar, y perdiste dinero y perdiste fertilizante que mejor se más se lavó y no lo usó la planta. Y, por ejemplo, ese fertilizante que se desperdicia va al suelo y hace que el suelo se degrade más. Se degrada y también pues baja, como llueve mucho, baja, entonces resulta que se lava. Entonces ese pues ya no tiene como de manera asimilable para el siguiente cultivo. Que se pierde, prácticamente se pierde. A continuación daré una pequeña conclusión. La planta, al igual que uno, es un ser vivo. Los agroquímicos se llegaron a utilizar cuando ya tienes un problema reconocido. No hay mejor fertilizante, sino hay que saber la cantidad y el momento adecuado. Otro tema que abordamos con el ingeniero fue la descomposición del suelo. Para recompensar el suelo hay que proporcionar un compuesto orgánico al suelo para que se pueda generar los nutrientes en dicho suelo.